Muy bien. Hola, buenas tardes. Bueno, pues antes de empezar con los electros en sí, voy a comentaros un poquito en qué consiste un marcapasos, ¿vale? Y un poco cómo es la técnica del implante, pero eso va a ser unas nociones breves. Entonces, en primer lugar, bueno, no me voy a meter en las indicaciones a fondo porque ya lo ha comentado el doctor Pérez Castellano. Simplemente decir pues, que está indicado en bradicarias sintomáticas no reversibles y en aquellos trastornos asintomáticos pero que supongan un riesgo vital, ¿vale? Por ejemplo, pues, la probabilidad de que haya taquicardias ventriculares dependientes de bradicardia. Bien, un marcapasos consta de un generador que es como un pequeño ordenador, un procesador y una batería, y luego un electrodo que transmite los impulsos eléctricos desde el generador hasta el corazón y la señal eléctrica del corazón al generador. Entonces, ¿qué hace el generador? Pues eso, interpreta la información eléctrica del corazón y genera señales cuando es necesario, impulsos eléctricos. ¿Y qué hace el electrodo? Pues transmitir las señales eléctricas en las dos direcciones, del corazón al generador y del generador al corazón. ¿Y para qué? Pues para conseguir, siempre que sea necesario, porque a veces el corazón tiene ritmo propio y no es necesario, pero para conseguir que haya una estimulación del corazón, una captura eléctrica del corazón y, por tanto, un latido, ¿vale? Bueno, pues el implante, tenemos un paciente que se prepara en condiciones de asepsia y antisepsia con betadine, luego también administramos antibiótico intravenoso, pero bueno, eso lo comentará un poco mi compañera Beatriz, y la mesa quirúrgica, que por supuesto esto es un procedimiento invasivo y requiere medidas totales de asepsia. Y localizamos una vena, que bien puede ser la subclavia o la axilar por punción, o bien la cefálica por disección. Y entonces aquí tenemos un esquema de la cefálica, cómo se incorpora al axilar y cómo posteriormente pasa a ser subclavia cuando pasa por debajo de la clavícula. Y aquí está con contraste cómo tenemos una punción, una aguja, que está entrando en la axilar, ¿vale? Y por aquí va la cefálica y la subclavia. Entonces, los electrodos pueden ponerse, bueno, tenemos un electrodo que puede posicionarse, que se posiciona en el ventrículo derecho habitualmente y que puede ser o bien en el ápex, en la punta del ventrículo, que es lo habitual, aunque a veces lo colocamos en el tracto de salida, ¿vale? Y luego un electrodo en la aurícula, que se suele posicionar en la orejuela derecha, ¿vale? En aquellos dispositivos bicamerales de los que os comentaré algo brevemente ahora. Entonces, aunque aquí se ve un poco mal, lo que quería enseñaros es este electrodo, cómo tiene una composición un poco atípica y que está puesto en el tracto de salida. Eso no quiere decir que es un cable que se haya desplazado o que esté mal colocado, sino que simplemente en este caso se puso en esa localización, pues porque a lo mejor a nivel del ápex no era un buen sitio, ¿vale? Una vez que tenemos el electrodo implantado, medimos a ver si detecta bien la corriente eléctrica del corazón y si transmite bien la corriente eléctrica al corazón desde el generador. Y lo hacemos con estos cables que tenemos aquí, que se conectan al programador, ¿vale? Y una vez que hemos visto que el electrodo funciona adecuadamente, se conecta al generador, se atornilla y se mete dentro de una bolsa que hemos preparado debajo de la grasa, por encima justo del pectoral, habitualmente, y lo colocamos ahí para que, una vez cosido, quede ya de manera definitiva implantado ahí. Entonces quedaría un marcapasos debajo de la piel, debajo de la grasa, de la grasa delante del pectoral, y el cable que llega hasta el ventrículo y hasta la aurícula en aquellos casos de dispositivos bicamerales. Y ahora vamos un poco ya a la parte más interesante para este curso, que es cómo interpretar los electros de los pacientes que tienen marcapasos. Entonces, hay que tener en cuenta qué queremos de un marcapasos, qué funciones tiene un marcapasos. Pues queremos que estimule a una frecuencia determinada. Queremos que capture el corazón. Ahora explicaré un poco qué es la diferencia entre estimular y capturar. Que no estimule cuando no haga falta, es decir, si un paciente tiene frecuencias lentas en algunos momentos pero en otros momentos no, pues no va a tener que estar funcionando siempre, que solo lo haga cuando consideremos que es necesario. Y que intente sincronizar aurículas y ventrículos para que sea lo más fisiológico posible en aquellos dispositivos que lo permitan. Entonces, una frecuencia determinada, pues hay una frecuencia mínima, que es una frecuencia programable. A veces se programan dos frecuencias, una de reposo y otra de actividad física, más que de actividad física, digamos, de día.
y la frecuencia mínima puede ser con frecuencia 50 latidos por minuto. Lo digo porque a veces nos encontramos un electro en el que hay 50, se ve una frecuencia de 50 latidos por minuto y se piensa, bueno, pues esto está mal porque es demasiado bajo. No, a veces 50 es una frecuencia que se puede programar. Ya menos en los marcapasos es poco frecuente. Frecuencia máxima del sensor. Bueno, hay pacientes que no tienen la capacidad, y es muy frecuente en estos casos, ¿no?, en pacientes que necesitan marcapasos, de acelerar el ritmo de su corazón. Entonces, el marcapasos artificialmente acelera ese ritmo y detecta o bien el movimiento del paciente, o bien el movimiento respiratorio, o algunos parámetros eléctricos intracardíacos, y con eso detecta la actividad física del paciente y aumenta la frecuencia de su corazón para que se adecue a sus necesidades. En ocasiones, pues estos sensores que tiene, pues a veces se equivocan. Claro, por ejemplo, este es un paciente que tenía un marcapasos puesto con el sensor y que estaba tumbado a esta frecuencia, ¿no?, que es pues próxima a 100 latidos por minuto. Entonces, no es lo adecuado en este caso, pues esto fue simplemente porque se tocó el marcapasos, el generador, lo hicieron vibrar y, claro, interpretó que estaba haciendo actividad física el paciente y se aceleró. Pero eso no quiere decir que funcione mal el marcapasos, esto no es ningún problema, ¿vale? Y luego la frecuencia máxima de seguimiento. Hay dispositivos que son capaces de detectar la actividad eléctrica de la aurícula, del marcapasos propio del corazón, del nodo sinusal, y poner el ventrículo a esa frecuencia, ¿vale?, para hacer que el funcionamiento sea lo más fisiológico posible. Y lo tiene que hacer dejando un intervalo entre el nodo sinusal, entre la contracción auricular y la contracción ventricular, como es lo normal en el funcionamiento del corazón. Entonces, intenta ser lo más fisiológico posible. Pero para ello necesitamos un sensor en la aurícula y un estimulador en el ventrículo. Ahora os lo comentaré. ¿Qué significa capturar el corazón? Pues bien, capturar el corazón quiere decir el marcapasos envía un impulso eléctrico, pero no todos los impulsos eléctricos son capaces de hacer que el corazón se contraiga, de hacer que se estimule eléctricamente el corazón. Necesitamos un voltaje determinado y necesitamos que ese voltaje se administre durante un tiempo determinado, que es el ancho, el tiempo que está estimulando el marcapasos. Cuanto más voltaje, cuanto más ancho, más probable es que el corazón sea activado eléctricamente por el marcapasos, ¿vale? Eso, idealmente, en los dispositivos, en los implantes, intentamos que el umbral de captura, que es como lo llamamos, sea lo mínimo posible para que el marcapasos gaste lo menos posible, pero bueno, a veces es mayor, a veces es menor, eso luego se puede programar, la salida. Pero siempre tenemos que garantizar que sea capaz de hacer que el corazón se contraiga. Aquí, por ejemplo, tenemos una prueba de umbral de captura, ¿vale? Aquí parece que el marcapasos tiene un fallo de captura, y vamos, no lo parece, lo tiene. Lo que pasa que es una cosa artificial. En la prueba lo que hemos hecho es ir bajando, si veis, el voltaje es cada vez más bajo. Hemos ido bajando la salida hasta que ya no ha sido suficiente para estimular el corazón, ¿vale? Y como veis, no se genera QRS, no hay una contracción, no hay una actividad eléctrica y no habrá contracción, por tanto. Tiene que inhibirse cuando hay ritmo propio y para eso tiene que detectar la actividad eléctrica del corazón. Aquí tenemos un registro de cómo ve el marcapasos la actividad eléctrica del corazón. Tenéis aquí, pues, la actividad eléctrica y aquí abajo, aunque se ve muy mal, las medidas del voltaje que detecta el dispositivo, ¿vale? Y luego, una vez que nosotros tenemos una medida, lo ajustamos para que la sensibilidad, para que la detección sea adecuada, para que detecte cuando tiene que detectar y inhibirse, y cuando no detecta nada, estimule. Esto, bueno, es un ejemplo un poco así espectacular, es una taquicardia, taquicardia ventricular. Taquicardia ventricular polimorfa, fibrilación, y lo que pasa es que no se inhibe porque la actividad eléctrica es muy baja y no la detecta. Aquí, por ejemplo, tenemos un bigeminismo ventricular, está estimulando el marcapasos, y luego hay una extrasístole ventricular, entonces se inhibe. Aquí tenemos algunos latidos estimulados y uno que ha sido propio y el marcapasos se ha inhibido porque ha habido una contracción propia y el marcapasos no tenía por qué entrar. Así que ha sido una inhibición apropiada. Bueno, pues marcapasos hay muchos tipos, ¿vale? Entonces hablaré brevemente de cada uno de ellos para que entendáis cómo funciona cada dispositivo. Lo primero que hay que entender son las letras de los marcapasos. Hay un código de 5 letras, pero realmente lo más importante son las 3 primeras letras, ¿vale? La primera letra es
el sitio, el lugar donde estimula. Puede ser a nivel ventricular, V, a nivel auricular, A, o en ambas cavidades, aurícula y ventrículo, D. ¿Vale? La segunda letra es donde detecta. Y lo mismo, los códigos son iguales. A aurícula, V ventrículo, y si detecta en los dos sitios, D. Y la tercera letra es cómo responde. Puede ser que se inhiba, es decir, ve un ritmo propio, se inhibe, no ve ritmo propio, estimula, o en el caso de los dispositivos bicamerales, ¿qué sucede cuando ve algo en la aurícula? Pues puede ser o que se inhiba, o que estimule automáticamente, o que por el contrario haga las dos cosas. Se inhiba cuando tiene que inhibirse, estimule cuando tiene que estimular, que es lo habitual, ¿vale? Que tenga una respuesta dual. Y luego la cuarta letra es simplemente la letra del sensor, si tiene la capacidad de acelerarse cuando el paciente hace ejercicio o si no tiene esa capacidad. Eso sería la R. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los monocamerales y los bicamerales? Los monocamerales son aquellos dispositivos que tienen información de una única cámara, de una única cavidad cardíaca. Lo habitual es pensar en un VVI, pero los AAI también son monocamerales porque detectan la actividad exclusivamente de la aurícula, ¿vale? Los bicamerales son aquellos que tienen información que detectan en dos cavidades. No es que puedan estimular en dos cavidades, es que tengan información de dos cavidades, o sea, que detecten. Los VDD son bicamerales porque detectan aurícula y ventrículo, pero estimulan solo en ventrículo. Los DDD sí que detectan aurícula y ventrículo y estimulan en aurícula y ventrículo. Los que son bicamerales permiten la sincronía aurículo-ventricular, ¿vale? En cuanto al truco, para acordarse de qué es cada letra, aquí, bueno, está puesto el código de España, estimula, sensa. A mí uno que me gusta también es pensar que lo más importante de todo es que estimule, ¿vale? Y esa es la primera letra, donde estimula. Y luego, pues que detecte, obviamente también es importante, pero quizá un poquito menos. Entonces es la segunda letra, ¿vale? Bien, nosotros cuando programamos un dispositivo y programamos los intervalos lo hacemos en milisegundos, pero bueno, viene a ser un poco la equivalencia de los latidos por minuto. 1000 milisegundos, un segundo, quiere decir 60 latidos por minuto, ¿no? Si hay un latido cada segundo, obviamente habrá 60 latidos por minuto. Entonces, vamos a ver cómo funcionan los marcapasos. Pues el marcapasos AAI, sensa, estimula aurícula, primera letra, sensa aurícula, y o estimula si no ve nada, o se inhibe si ve algo. Entonces aquí tenemos, en los tres primeros latidos, hay una espícula auricular, una aurícula que se ha generado, un voltaje auricular que se ha generado a partir de la espícula auricular y un QRS. Aurícula, QRS, aurícula, QRS. Y ha pasado un intervalo que está programado y como no ha habido nada de ritmo auricular, pues ha entrado el marcapasos. Sin embargo, justo después, antes de que pase el intervalo programado, ha habido una aurícula propia. Entonces el marcapasos se inhibe. ¿Lo veis? Cae justo antes de que le tocara. Vamos, justo antes, no, bastante antes de que le toque. Aquí tenemos un marcapasos exclusivamente auricular y si os fijáis tiene un PR muy largo y uno ve una espícula auricular y dice ¿y dónde está la espícula ventricular? Porque está muy largo. Es un marcapasos AAI, no tiene electrodo en el ventrículo y por tanto el PR es muy largo, pero porque el nodo AV de este paciente pues está enfermo y tiene este PR largo. El marcapasos no puede hacer nada porque solo estimula en la aurícula. Y luego aquí pues hay una extrasístole ventricular, que bueno, eso es simplemente ha coincidido ahí, no tiene nada que ver con el marcapasos. El marcapasos VVI es igual que el auricular, pero que el AAI, pero estimulando en el ventrículo. Entonces estimula ventrículo, sensa ventrículo y se inhibe cuando hay ritmo propio. Y lo mismo, tenemos un tiempo en el que ve a ver si hay una actividad ventricular y si no hay, dispara. Aquí, por ejemplo, hay un complejo QRS propio, con lo cual se inhibe. Y aquí empieza a contar, cada vez que hay un impulso, empieza a contar el tiempo y cuando pasa el tiempo que tiene programado, si no hay ritmo propio, estimula, que es lo que tenéis aquí, ¿no? Da igual que sea un ritmo estimulado o que sea ritmo propio, se reinician los contadores. Y como veis aquí, pues bueno, podemos decir, ¿ese PR es constante? ¿Ese tiene algo que ver con el dispositivo? No, no tiene nada que ver, está disociado. Como veis, el PR no es constante, simplemente el paciente tiene ritmo auricular y se ven ondas PES,
y ritmo ventricular independiente, porque el paciente tiene un marcapasos VVI, no detecta la actividad en la aurícula y por tanto no la sigue. Aquí tenemos otro ejemplo de marcapasos VVI y aquí tenemos otro ejemplo de marcapasos VVI donde, aunque no sé si muy bien, se ven las aurículas que están disociadas. Se ven antes de algunos QRS y no delante de otros, y el PR no es constante. Es un VVI en un paciente que tiene ritmo auricular y que no hay ningún electrodo ni sensor que detecte la actividad auricular para seguirla. ¿Y los marcapasos VDD? Pues los marcapasos VDD estimulan en el ventrículo, igual que los VVI, pero tienen la propiedad de tener un sensor en la aurícula, con lo cual pueden seguir el ritmo auricular, el ritmo sinusal. Entonces, ¿qué sucede? Pues aquí hay un ritmo programado mínimo, de manera que si la frecuencia es menor también va a entrar el marcapasos, pero si la frecuencia sinusal es mayor va a seguir al nodo sinusal. Como veis aquí, tiene un ritmo mínimo que es este, pero hay espícula antes. ¿Por qué? Porque está siguiendo a las aurículas. Aquí, por ejemplo, se ha inhibido porque ha habido un complejo ventricular propio, sigue teniendo la función de inhibición. Aquí se ha inhibido porque hay aurícula y ventrículo, las dos cosas, ¿vale? Y aquí no hay ni aurícula ni ventrículo, con lo cual entra, digamos que en modo VVI. No hay nada que seguir en la aurícula, pues entra a una frecuencia mínima. Y el PR, si es demasiado largo, pues entra la espícula, y si es un PR un poquito más corto, entonces deja que sea el QRS suyo el que entra. Tiene un intervalo programado a la espera de que entre el ritmo propio para favorecer el ritmo propio, pero si no hay, entonces entra el marcapasos. Aquí tenéis un paciente en ritmo sinusal y cada latido sinusal está siendo seguido, estimulando en el ventrículo por el dispositivo, por el marcapasos. Y luego los marcapasos DDDs. Los marcapasos DDDs sensan en la aurícula, como el VDD, estimulan y sensan en ventrículo, como el VDD, pero tienen la ventaja de estimular también en la aurícula. Es decir, digamos que sustituyen al nodo sinusal el cable auricular y al nodo auriculoventricular el cable ventricular. Es, digamos, que lo más fisiológico. Entonces, ¿qué sucede? Pues todo lo que he comentado antes, pero junto. Entonces tenemos aquí, hay un ritmo auricular que está a una frecuencia más rápida que la programada por el marcapasos, con lo cual no estimula la aurícula, pero sigue la espícula para estimular el ventrículo, porque el PR es un poquito más largo de lo que habíamos programado. Aquí, en cambio, ha tardado demasiado en salir la aurícula, el ritmo sinusal, entonces estimula la aurícula. Y de nuevo vuelve a pasar lo mismo. Aquí os señalo lo mismo, el AV que hemos programado para que estimule. Aquí igual, porque da igual que sea estimulado el ritmo sinusal o propio, tiene que haber un AV programado. Y aquí, sin embargo, en el último complejo, el PR es más corto, con lo cual el marcapasos se inhibe para dejar que sea el QRS propio el que actúa. Bien, este ejemplo, aunque es un poco el ejemplo de antes, que había una frecuencia mayor, está en DDD, estimula aurículas y estimula ventrículos. Y luego al final, esto es un modo que, bueno, yo creo que tampoco es para decirlo mucho en el avanzado, pero simplemente comentar, digo en el básico, perdón, simplemente comentar que los marcapasos DDD, algunos de ellos tienen la posibilidad de programarse en modo AAI, que es lo que sucede aquí al final. No se ve muy bien la espícula, pero aquí hay una espícula auricular, creo que luego tengo una diapositiva en la que se ve un poco mejor. Hay una espícula auricular, tiene un PR muy largo porque tiene enfermedad, pero está programado en AAI, de manera que deja que sea el ritmo propio del ventrículo el que entre. Si se produce un mayor grado de bloqueo, empieza a haber bloqueo AV de segundo grado o un bloqueo AV completo, entonces pasará automáticamente a un modo DDD, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué es lo importante a la hora de interpretar el electro de un paciente con marcapasos? Lo que he dicho antes, ¿no? Que estimule, que capture, que se inhiba y que sincronice. Entonces, ¿cómo podemos saber, primero, para interpretar el electro, qué necesitamos? Necesitamos saber, en la medida de lo posible, en qué modo estimula. El paciente tiene que tener una tarjeta del marcapasos, como ya os lo comentará luego Beatriz, en la que diga qué tipo de marcapasos tiene, que nos va a ayudar mucho, y qué frecuencia cardíaca mínima está programada, aunque eso en realidad se va modificando a lo largo del seguimiento, con lo cual en ese sentido ayuda menos. Entonces, ¿qué tenemos que ver
ante un paciente en un electro de un paciente con marcapasos? Pues tenemos que ver si estimula correctamente, es decir, si hay espículas, si vemos esos artefactos que se ven en los electros típicos de los marcapasos. Bueno, pues resulta que no vemos artefacto de estimulación, no hay espículas. ¿Qué está pasando? Pues lo primero que tenemos que preguntarnos es si el paciente tiene ritmo propio, porque si el paciente tiene ritmo propio, si el corazón está activándose de manera normal, es que el marcapasos no hace falta que intervenga en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Tiene ritmo propio, muy bien. ¿A qué frecuencia? Porque claro, puede tener ritmo propio pero una frecuencia muy lenta, entonces no está funcionando adecuadamente. Entonces, si la frecuencia cardíaca es mayor que la inferior programada, que la más baja, si el paciente está, por ejemplo, a 80 latidos por minuto, entonces es normal que no haya espícula. El marcapasos se está inhibiendo. Si por el contrario la frecuencia es demasiado lenta, por ejemplo, 30 latidos por minuto, que ningún marcapasos va a estar programado a 30 latidos por minuto, pues entonces algo está pasando, algo está fallando. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que poner un imán. Lo mismo habría que hacer si el paciente no tiene ritmo propio. Lo que pasa que, bueno, en ese caso estaríamos hablando de una situación grave, ¿no? No hay espículas, no hay ritmo propio. Bueno, entonces, habría que poner un imán, ¿vale? ¿Qué sucede con el imán? Bueno, pues si aparecen espículas, entonces es que el marcapasos dispara adecuadamente. Lo que hace un imán en un marcapasos es ponerlo, digamos que en modo V00 o en D00 si es un bicameral, ¿vale? Es decir, estimula siempre a una frecuencia fija, haya lo que haya debajo, ¿vale? Y a máxima salida. Entonces, si hay espículas, es que sí que es capaz de generar impulsos, ¿vale? Y si se ve QRS, aunque eso lo diré ahora mismo, entonces, si hay espículas, es que sí genera. Entonces, lo que pasaba es que antes se inhibía inadecuadamente. Hay un fallo de sensado. Está viendo algo que hace que se inhiba. Mal visto, pero el caso es que está viendo algo, con lo cual habrá que ver por qué está viendo eso, qué está fallando. Si por el contrario no se ven espículas, es que hay un fallo de estimulación, es decir, el generador no manda impulsos eléctricos. ¿Por qué? Por ejemplo, porque se acaba la batería, por ejemplo, ¿vale? Este paciente, por ejemplo, ¿podría ser portador de un marcapasos? Sí, podría ser portador de un marcapasos. Realmente no estamos viendo espículas porque la frecuencia que tiene no es excesivamente baja. Imaginaos que es un VVI programado a 50 latidos por minuto, pues bueno, está simplemente inhibiéndose. ¿Y este? ¿Pasa algo con su marcapasos? Pues aparentemente sí, ¿no? Porque, como comentaba ayer María, ¿no? Aquí la medida de los cuadraditos, ¿no? 8 cuadraditos, pues entonces esos son igual a 37 latidos y medio por minuto, ¿no? Es muy poco, parece poco probable que el paciente tenga un marcapasos normofuncionante. Le ponemos el imán y ahí está, en V00 a 90 latidos por minuto, ¿vale? Se estaba inhibiendo inapropiadamente, quizá estaba detectando ruido. Bueno, entonces, el esquema de antes. Aquí un poco la demostración de cómo cambia el marcapasos con imán y sin imán. 60 latidos por minuto, le ponemos el imán y sube a 90 latidos por minuto. Y luego, aquí hay una cosa que os quería comentar en cuanto a lo de la estimulación monopolar y bipolar. Porque claro, a veces decimos, ¿vemos artefacto de estimulación? A veces no lo vemos, pero no porque no esté, sino porque es muy pequeñito, ¿no? Aquí está el marcapasos en configuración monopolar. Se ve muy bien. Ahora os explico lo que es monopolar y bipolar. Se ve muy bien, ¿verdad? Todo el mundo diría que este paciente tiene un marcapasos. ¿Dónde? Pues esta espícula es auricular, ¿no? Justo en la zona de la aurícula. Aquí, ¿alguien diría que hay un marcapasos? Pues la verdad es que puede pasar totalmente desapercibido. Lo cierto es que aquí hay una pequeña espícula que prácticamente no se ve, ¿vale? Eso es por la configuración. Aquí, por ejemplo, se ve un poquito mejor, pero también es bastante pequeño, ¿no? Bipolar. Y aquí, sin embargo, se ve claramente la espícula, porque tiene configuración monopolar. ¿Y por qué esta configuración y por qué se ve así en el electro? Mirad, los marcapasos tienen el generador y luego el electrodo que tiene como dos polos. Vamos, como no, dos polos no, dos polos, ¿no? Entonces, la corriente eléctrica puede ir o de aquí a aquí, eso es bipolar, dentro del corazón y, por tanto, la actividad eléctrica en superficie que se ve es muy pequeña, esto de aquí. O por el contrario, puede ir
desde la carcasa, desde el generador, hasta la punta del electrodo. Con lo cual, fijaos qué cantidad de parte del cuerpo es atravesada por la corriente eléctrica, y eso en el electrodo de superficie se ve muy bien, ¿vale? Esa es la diferencia entre monopolar y bipolar, ¿vale? Y por qué se ve muy bien uno en el electro, el monopolar, y el otro se ve tan mal en el electro, el bipolar. Bueno, entonces, ¿qué pasa con los marcapasos en los que sí vemos la espícula, sí vemos el artefacto de estimulación? ¿Cómo saber si está funcionando bien o no está funcionando bien? Bueno, pues lo importante es ver si captura, ¿vale? Entonces, ¿qué es capturar? Pues como os he comentado antes, puede haber un impulso eléctrico, pero que no genera una activación eléctrica del corazón, no genera que el corazón se contraiga, se active eléctricamente. ¿Y cómo podemos ver eso en un electrocardiograma? Pues lo podemos ver si hay QRS o no hay QRS en el electro, o bueno, onda P en el electro, aunque eso a veces es más difícil de ver. Otra forma también sería cogiendo al paciente el pulso, ver si hay pulso o no hay pulso, pero bueno, eso ya son otras circunstancias, ¿no? Entonces, captura, es decir, ¿hay QRS? No hay QRS. ¿Qué está pasando? Hay una espícula y no hay QRS. Hay que ver dónde aparece la espiga. Si aparece fuera del periodo refractario, es decir, en un momento en el que el ventrículo tendría que contraerse, entonces es un fallo de captura. Está fallando el marcapasos por algún motivo. Si cae en periodo refractario, como comentaba ayer, creo que fuiste tú, ¿no, Julián? Que sí que hay un momento de periodo refractario en el que el ventrículo no puede contraerse porque acaba de contraerse hace poco, entonces no se ha recuperado todavía. Entonces, no es que haya un fallo de captura, es que no puede estimular en ese momento, no puede hacer que se contraiga, pero no tendría por qué estimular en ese momento. Está habiendo un fallo de sensado, no está detectando el marcapasos que ya ha habido un QRS propio y que no tiene que volver a estimular, ¿vale? Si por el contrario, sí captura, ¿vale? Es decir, tenemos que cuando hay espícula sí que hay captura, sí que hay QRS, entonces habrá que ver si la espícula aparece a la frecuencia cardíaca prevista. Si aparece a la frecuencia cardíaca prevista, pues es totalmente normal, obviamente. Si no aparece a la frecuencia cardíaca prevista, es que hay un fallo de sensado. Es decir, tenemos un marcapasos que aparece espícula, pero muy de vez en cuando. Pues a lo mejor cada 3 segundos una espícula. Pues hombre, cada 3 segundos no debe aparecer una espícula porque esa frecuencia es muy lenta, ¿no? Entonces eso es porque hay algo que hace que se inhiba. Antes hemos dicho, si no hay espícula es porque se inhibe del todo. Pero si hay alguna espícula de vez en cuando es que se está inhibiendo, a veces sí y a veces no. O sea, también es un fallo de sensado. Esto es lo que os comentaba antes, se ve espícula, pero no captura. ¿Por qué? Porque está en periodo refractario. No es que no capture, es que no está sensando adecuadamente el QRS que hay antes. Aquí, por ejemplo, está sensando bien la aurícula y está estimulando el ventrículo adecuadamente. Hay una pequeña espícula aquí, muy pequeña en bipolar, pero que captura, ¿no? QRS. Esto es normal. Aquí hay aurícula, hay espícula, ¿no? Está siguiendo muy bien a la aurícula, perfecto, pero claro, no hay QRS, hay espícula pero no QRS. Aquí hay algo que está pasando, ¿no? Hay un fallo de captura. Y aquí tenemos la aurícula, no se ve espícula como se veía antes y se ve después. No está sensando adecuadamente la aurícula y no está capturando. O sea, este marcapasos obviamente está funcionando fatal, ¿no? Y ya por último, las 3 últimas diapositivas, una cosa muy breve de los resincronizadores, que realmente esto estaba un poco reservado para el curso avanzado, pero como me ha comentado Julián antes lo de los resincros, pues lo diré muy brevemente. Los resincronizadores realmente es un marcapasos que tiene 2 electrodos, uno en el ventrículo derecho y otro en el ventrículo izquierdo a través del seno coronario, para que el corazón se contraiga lo más sincrónicamente posible, para que el QRS sea lo más estrecho posible, porque claro, estimulando desde el ventrículo derecho, el QRS pues, puede ser muy ancho, ¿no? Y puede dar ciertos problemas. Entonces, realmente, como cosas básicas, lo que nos interesa es que el marcapasos esté funcionando el máximo tiempo posible, con lo cual lo ideal es ver siempre que está funcionando el marcapasos y que el QRS es un poco diferente porque como estamos estimulando desde ventrículo izquierdo y desde ventrículo derecho, ya no es el típico bloqueo de rama izquierda del paciente portador de marcapasos, porque ya no estamos estimulando solo desde el ventrículo derecho, sino que ahora estimulamos desde el ventrículo derecho y desde el ventrículo izquierdo, y generalmente un poquito antes desde el ventrículo izquierdo, con lo cual
suele tener, si se parece a algún tipo de morfología, un poquito más a la morfología de bloqueo de rama derecha. Es decir, la R en V1 es más grande que lo que esperaría uno en un marcapasos donde no tendría por qué haber R en V1. Entonces aquí tenemos un paciente, antes de poner un resincronizador, con un QRS ancho de 170 milisegundos, y después le ponemos un marcapasos, y vamos a ver, tampoco es que sea un QRS estrecho, obviamente, porque es artificial, pero sí que se ha estrechado 40 milisegundos, que no está mal, ¿no? Y luego, lo último que quería enseñaros es que se ven, aunque es difícil porque están muy pegaditas, se ven dos espículas en estos aparatos, una de un ventrículo y otra de otro. Los resincronizadores, lo más importante para los resincronizadores en cuanto a una urgencia o en cuanto a verlos en el ambulatorio, etcétera, es que hay que interpretarlos igual que los marcapasos. Eso en cuanto a medidas generales. Es decir, lo mismo que he dicho antes de los marcapasos, si se ve espícula, si no se ve, si se inhibe, si captura, eso tiene que ser igual. Ya si están funcionando los dos electrodos o no funcionan, eso ya es algo un poco más digamos, específico de arritmias, y realmente eso nosotros lo veremos en la consulta. Pero en cuanto a riesgo para el paciente, lo importante es que funcione alguno de los electrodos y que lo haga adecuadamente. Y para eso basta con ver el electro e interpretarlo como si fuera un marcapasos convencional, que no se asuste lo de que lleva un resincronizador, ¿vale? Es un marcapasos convencional a efectos de urgencia de un paciente. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención.